Hola amigos del ajedrez, vamos a continuar con 8 combinaciones de Tal y Kasparov, 4 de Tal y 4 de Kasparov. Continuamos con este tema que ya habíamos puesto anteriormente con unos ejemplos comentados, pero este tema de dos grandes maestros de la combinación que nos deleitarán con bellas obras útiles para incorporar a nuestros patrones de ataque, aunque aquí no explicaremos mucho las jugadas como lo hicimos anteriormente, solamente lo necesario. En cada uno de estos ejemplos, detenga el vídeo y de esa forma intente por sus propios medios encontrar la combinación ganadora y después compararlo con las soluciones de este vídeo y lo que hicieron los grandes maestros. Tal, en esta posición, sacrificó el alfil en F7, que fue aceptado con rey por F7. Veamos otra alternativa. La única, rey de 8, pero en este caso recibiría mate en 4 jugadas, comenzando con caballo E7, y de esta forma se amenaza mate en esta casilla. Para salvarse, las negras en esta variante dan dama C4, pero en realidad no interesa tanto la dama como torre D5, y así las blancas van a dar mate en 2 movimientos después de dama F1, rey por F1, C por D5 o cualquier otra jugada, y caballo E6, jaque mate. Lo mismo ocurre con rey por F7, sigue el salto caballo G5, rey E8 y ahora dama E6, con lo que la partida culmina en mate en 3 jugadas. La única jugada que demora el mate es rey F8, puesto que de jugar a F8 entonces vendría dama F7 mate. Por lo tanto, rey D8 continúa caballo F7 jaque, rey C7 y dama D6 mate, toda vez que la torre de B1 cubre esta casilla que tenemos acá. Aquí tenemos la segunda posición de Tal, en esta ocasión contra el ex campeón mundial Vasily Smyslov en el año 1959. Aquí realmente la combinación no surge en este momento, sino que Tal lo que hace es prepararla y Smyslov no cae en la cuenta de lo que está tramando el otro ex campeón Mikhail Tal, quien jugó dama H4, B por C4, dama G5, amenazando mate en la casilla G7 que fue defendido con caballo H5. Otras defensas también conducen a un juego igual, con G6, alfil C3, dama por A2, caballo H6 jaque, rey G1 y torre DH a E1, con iguales posibilidades en esta posición, aunque todavía bastante enredada. La otra alternativa contra dama G5 es defender G7 con caballo E8, pero esto da la posibilidad de ganar este alfil con dama por D8 y caballo de E a F6. La otra continuación en este análisis sería capturar dama por A2, que amenaza dama A1 mate, y es defendido con alfil C3, caballo de E a F6, torre por D7. La dama no se puede capturar debido a que seguiría torre por D8 y mate tras cubrirse con el caballo en E8. Alfil por D7, caballo H6 jaque, rey H8 y dama por F6. Un buen sacrificio que gana la partida. Si se captura ahora la dama, seguiría entonces alfil por G6 mate. Y si en lugar de G por F6 se defiende el mate con torre G8, entonces seguiría caballo por F7 mate. Por lo tanto, seguimos con este otro análisis de caballo de E a F6, caballo E7 jaque, rey H8 y dama A5,
con una posición ganadora para las blancas. Siguiendo la partida con caballo H5 defendiendo el punto de G7, el blanco siguió con caballo H6, rey H8. Aún la partida está igualada, dama por H5 y dama por A2. Otra alternativa que también conduce a una lucha pareja es alfil F6, caballo G5, alfil por G5 y dama por G5. O de lo contrario, también en esta posición, caballo F6, dama C5, amenazando la torre de F8, caballo D7, dama D6 y aún la lucha está pareja. Después de dama por H5 existe otra jugada que es G por H6, pero esto es un grave error que culmina con la derrota con alfil C3, F6 y dama por H6, con lo cual la partida está decidida ante la amenaza de caballo G5. Es prácticamente inevitable la derrota. Sigamos con dama por A2, alfil C3. Ahora Smyslov no cae en cuenta de lo que se le avecina y juega erróneamente caballo F6, pensando que esto solucionaba todos los problemas. Ataca a la dama, obstruye la diagonal de este alfil de C3, al mismo tiempo que puede capturar, si lo desea y es factible, el caballo. Pero esta jugada pierde. Lo mejor hubiera sido alfil F6, con lo cual, después de caballo G5, alfil por G5 jaque, dama por G5, F6 y dama F4, las blancas obtienen mantienen una ventaja en este momento. Pero tras esta jugada errónea, aquí detenga el vídeo y encuentre la solución para ganar inmediatamente. Efectivamente, usted seguramente que encontró dama por F7 y dama A1 jaque. Usted se dará cuenta que la captura con la torre en F7 a la dama blanca sigue un mate con torre de 8 y mate en 2 movimientos cubriéndose con la torre, puesto que si se cubre con el caballo, entonces vendría mate con caballo por F7. Dama A1 jaque, rey de 2. Ahora existen varios problemas. Está atacada la torre, está atacada la dama y después de torre por F7, caballo por F7 jaque, rey G8 y torre por A1, las negras abandonaron. Aquí pudiéramos preguntarnos, en esta posición, después de rey de 2, en lugar de torre por F7, tal vez, por ejemplo, pensar que esta jugada pueda aliviar la situación de las negras, pero no es así. Seguiría torre por D1, después de dama por D1 jaque, torre por F7, caballo por F7, rey G8 y caballo por D8, con lo cual el blanco culmina con un caballo de ventaja. Por esa razón se siguió con torre por F7, pero igualmente se pierde después de caballo por F7, rey G8 y torre A1. Con lo cual, tras rey por F7, torre DH a E1, la posición de las negras no se sostendrá mucho con calidad de menos. Pasemos entonces a ver otro ejemplo. En este caso es otro encuentro de Mikhail Tal contra Yuri Averbakh en la antigua URSS. Aquí las negras están defendiendo su alfil y el peón con la dama. Quiere decir que la dama está sobrecargada. Por lo tanto, en este ejemplo, Tal lo que jugó fue alfil por C5, una jugada que seguramente usted encontró. Y ahora su adversario respondió con un error grave. Sin embargo, lo mejor era dama por C5, pero tras la captura dama por F6, H por G5, torre por D8 jaque, caballo por D8, dama por D8 jaque, rey G7 y torre D1, la posición de las negras es desesperada. Pero
Esta jugada torre por D1 los lleva a la derrota inmediatamente. Después de torre por D1, dama por C5 y dama por F6, H por G5. Esta fue la posición que Habermas pensó que se quedaría con un caballo de ventaja, pero en realidad no es así, porque sigue alfil B3, ahora se está amenazando el peón de F7, así como el peón de G6 al clavar el alfil al peón de F7 y torre B7, defendiendo F7, pero otra forma de defenderlo era dama F8, a lo que sigue dama por G6, rey H8 y dama por C6, recuperando la pieza con dos peones de ventaja y posición completamente ganadora. Por lo tanto, torre B7 también conduce a la derrota después de dama por G6, rey F8 y dama H6 jaque. Aquí las negras abandonaron, toda vez que la continuación rey E8 es respondido con torre D5, dama B6, dama H8 jaque, rey E7 y dama por C8, recuperando en material y dos peones de ventaja. O de lo contrario, contra dama H6 jaque, la otra continuación sería, por ejemplo, rey E7, pero seguiría lo mismo o algo similar con torre D5, dama B6, dama por G5 jaque, rey E8 y después de dama G8 el alfil sería capturado. Lo mismo ocurre contra dama H6 si se desplaza el rey a G8. En este caso se incorpora la torre a la sexta fila, atacando el caballo y amenazando mate con torre G6. Por lo tanto, hay que entregar la dama y la partida. En esta ocasión, nuevamente Tal contra Rantanen, en la ciudad de Tallin en 1979. Aquí las cosas parecen también muy tristes para las negras, a pesar de que tienen torre y alfil de ventaja que ya Tal había entregado, pero la actividad de la dama y la torre en la séptima fila deciden el juego. Tras alfil por G7, rey G8, alfil H8, una jugada fantástica que era la difícil de encontrar previo la entrega de todas las piezas que había hecho Tal. Rey por F7. La otra continuación es capturar el alfil, pero claramente sigue dama por H7 mate. Pero con rey por F7, dama por F6, rey G8 y dama G7 mate. Pasamos ahora a los temas de Kasparov. En esta ocasión una partida contra Pigusov en la antigua Unión Soviética en 1977. Aquí la jugada más fuerte es la que hizo Kasparov, torre F6, con lo cual decide la partida. Siguió caballo G5. Veamos otra continuación. Por ejemplo, dama F8 seguiría una de las amenazas del blanco, que es dama F3. Muy buena jugada. Torre C6. Está claro que la torre no se debe capturar porque seguiría, aquí vamos a poner un poco de imaginación, después de G por F6 seguiría dama por F6, caballo G7 y entonces la dama que está en esta casilla capturaría el peón de H6, rey a G8 y entonces dama H7 mate apoyado por el alfil de D3. Estos ejercicios así son importantes, usted también los puede calcular. Pero siguió la defensa torre F6, dama F5, está amenazando un mate en la casilla H7, que es defendida con G6, torre de G por G6 y la posición de las negras es desesperada. En la partida se defendieron con caballo G5 y siguió torre por G5, H por G5. La captura de la otra torre por medio de G por F6 pierde con torre H5 y la dama se incorpora inmediatamente a H6 con ventaja ganadora. O de lo contrario, también la torre por
H6 decidiría en caso de que las negras vengan con la dama F8 a decidir su defensa del peón de H6. Tras H por G5, dama por G5, rey G8. En esta ocasión, nuevamente la captura de la torre G por F6 lleva a dama H6 jaque, rey G8, dama H7 jaque, rey F8 y dama H8 mate. Tras esta jugada de rey G8, dama H4, también servía dama H5, dama A3. La defensa con dama D8 no resuelve nada debido a dama H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7, dama por G7, atacando el peón de F7, dama G8 y ahora dama H6, con la idea en muchas variantes de ubicar la dama en H4, que es prácticamente decisivo, porque también después entrará a jugar el alfil, ya sea por B5 o por F5. Después de la jugada de la retirada o la avanzadilla de la dama A3, siguió torre F3. También ganaba en este momento la jugada dama H7, que era mucho más fuerte, rey F8, dama H8 jaque, rey E7 y dama por G7, amenazando el peón de F7, que es defendido con esta jugada de torre F8, pero tras torre D6 es necesario entregar la dama ante la amenaza de mate en dos jugadas con dama F6 y torre D8. Pero seguimos con torre F3, que está amenazando alfil H7 y capturar la dama de A3. Después de G6, las negras pierden igualmente con la jugada dama A4, alejándose de dicha amenaza de ganar la dama, pero está esta jugada dama H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, seguido igualmente de la captura del peón de G7. Por ejemplo, rey E7 es respondido con más fuerza dama por G7, aunque también la captura de la torre de A8 proporcionaba una amplia ventaja. Después de la defensa del peón de F7 con torre F8, seguiría el avance del peón a E6 y las cosas ya terminan rápidamente con ventaja de las blancas. G6 fue respondido con el sacrificio alfil por G6 y dama por F3. En lugar de dama por F3, aceptar el alfil sería la pérdida de la dama con torre por A3. Por eso decidieron entregar la dama por la torre en F3, dama H7, rey F8, G por F3 y la posición es completamente perdida para el negro. Vemos esta otra partida de Kasparov y Rivlin, donde la situación es delicada también para las negras, aunque hay una situación aquí donde están atacadas tanto la torre de B5 como la de D2, que hacen difícil la situación de las blancas aparentemente, pero sigue aquí torre D8, un sacrificio de torre con el objetivo que vamos a ver a continuación. Las negras jugaron dama por B5, que esto pierde, pero igualmente perdía torre por D8 por torre D5, con la amenaza a la dama y amenaza de mate con torre por D8. Dama D4, intentando por supuesto quedar con un material algo compensado por la dama, porque capturar la dama en este momento con dama por C6 llevaría a torre D8 jaque, dama E8 y torre por E8 mate. Pero dama D4 pierde tras torre por D4, alfil por D4 y dama por A6. Y torre y alfil contra dama y peón, además de que este peón está pasado y alejado, no es una forma de sobrevivir. Pero tampoco lo es con dama B5 debido a dama D6, alfil por F2 jaque,
rey por F2 y torre E8. Las negras se defienden lo mejor posible, pero ahora detenga el vídeo y encuentre la jugada intermedia que le da a las blancas la victoria prácticamente inmediata. La jugada más fuerte en este momento es A4, una jugada de desviación que va a conducir a la victoria. Y veremos cuál es el objetivo de ella. Dama por A4. En lugar de dama por A4, dama F5 jaque, pierde igualmente con rey G1, dama B1 jaque, rey G2, dama E4 jaque, rey H3, dama F5 jaque, G4, dama F1 jaque, rey G3. Todo esto había que calcularlo previamente. Dama E1 jaque, rey F3, dama F1 jaque, rey a E3, dama C1 y después de rey F2 no hay ningún jaque útil para las negras, por lo que están perdidas. Lo mismo ocurre con dama por A4, captura el peón y mantiene la defensa de la torre, pero sigue dama E7 y las negras abandonaron. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta jugada y por qué no se juega en este momento dama E7 directo? Bueno, pues sencillamente que las negras ganarían con dama B6 jaque y ataque a la torre, por lo tanto una victoria fácil del negro. De ahí la importancia de A4, dama por A4 y ahora dama E7, porque aquí no hay nada más que hacer, no hay jaques útiles para las negras y por lo tanto abandonaron. Seguimos con esta partida de Kasparov contra Petrosian, Tigran Petrosian, variante de la partida que fue en 1981. Aquí siguió dama por D5, un hermoso sacrificio de dama que decide el juego por la vía del mate. E por D5, alfil por D5 jaque, rey A7 y torre por A6 jaque. Otro sacrificio bello que concluye la partida por la vía del jaque mate rápido. En dos movimientos, rey por A6 es forzado, torre A3. Ahora la única jugada es alfil A5, pero sigue torre por A5 mate. Seguimos con otro ejemplo de Kasparov contra Karpov en Moscú 1985. En esta posición, Kasparov se le ocurrió la bella idea de sacrificar su dama con dama por D7, torre por D7 y torre E8 jaque. Pero es un sacrificio temporal, puesto que después de rey H7, alfil E4 y G6, la torre de D7 cae y la posición de las blancas es ganadora, toda vez que las dos torres son más fuertes. Además que está atacado el alfil y las piezas blancas están muy activas. Por lo tanto, alfil A6 fue lo que se hizo en la partida, toda vez que caballo A5 pierde el alfil de B7 y por lo tanto se quedarían con una pieza menos igualmente. Después de alfil A6 sigue alfil por C6 y aquí Karpov abandonó, ya que la captura del alfil llevaría al mate con torre por F7. Hasta aquí las 4 partidas de Tal y 4 partidas de Kasparov, o mejor dicho, 4 combinaciones de estos dos monstruos del ajedrez. Espero que la hayan disfrutado y nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.